Y en los pueblos, si hay un tema de peligro, lo primero que se hace es tocar la campana de la iglesia y el pueblo se acerca y literal linchan a la gente antes de averiguar cuál era el problema, ¿no? Si tiene su peligro andar allá. Entonces se nos ocurrió con uno de mis creativos, ¿por qué no comunicar el herpes genital a través de la Barbie y del Iron Man, ¿no? Obviamente nos buscó Hasbro, que era el propietario de las licencias de esas marcas, y nos dijo, oye, ¿cómo te estás atreviendo a ponerle herpes genital a la Barbie y al Iron Man cuando son mis personajes más cuidados y mis licencias más costosas, ¿no? Esto es Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico. Hola, bienvenidos a Atípico Podcast, en donde buscamos personas que nos cuenten historias que salen de lo normal. Acuérdense que si quieren aparecer en los próximos episodios de Atípico, pueden mandarnos su historia. El mail es atípico@whitechican.com. Hoy tenemos como invitados a Viriato y a Ernesto Cuenca, dos hermanos con los que seguramente han tenido algo que ver y chance ni siquiera lo saben. Uno de ellos fue el creador de estas postales súper famosas que todos compramos, dimos, regalamos y recibimos, y también de esos juguetitos de Coca que alguna vez coleccionamos. Y el otro, mientras estaba recorriendo el país buscando literal como tesoros escondidos. Y bueno, hoy son fundadores de Viriatus y encuentran las antigüedades más cool de México y se avientan unas remodelaciones súper espectaculares. Bienvenidos, Viri y Neto, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Hola Fer, gracias por invitarnos, muy contentos de estar aquí. Mucho gusto de estar aquí. Qué bueno. Oigan, pues empiécenos contando un poquito, como obvio desde antes de Viriatus, o sea, desde el principio. Primero, ¿qué estudiaron? Y luego como que cómo empezaron su trayecto laboral. Bueno, mira, yo soy Ernesto y estudié Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y después trabajé 6 años para Sede Sol catalogando arte y objetos en más de 70 templos del país. Fue muy interesante por el contacto directo con la obra de arte, objetos y muebles, y esa experiencia me enriqueció mucho y me ayudó a tener ojo para después el negocio de Viriatus. Ok, oye, y cuando dices templos, ¿eran como iglesias? Sí, es que el nombre correcto de las iglesias, la iglesia es la institución, el templo es el espacio arquitectónico en donde se rinde el culto. Entonces yo hacía catalogación de bienes artísticos en templos con culto, porque el gobierno de México por ley es el propietario de las obras de arte que están dentro de los templos. Entonces tenía que haber un catálogo, un registro. Entonces la iglesia como institución tiene los objetos nada más como en custodia, pero son de la nación. Ok, perfecto. Y bueno, yo, Viriato, tengo un desarrollo profesional un poco más mundano. Yo desde niño siempre quise ser diseñador gráfico, pero en la prepa, en la Salle, nos clasificaban por la carrera que íbamos a tomar y eran muy pocos los diseñadores gráficos que había, porque era una escuela de hombres. Entonces yo me metí al salón donde iban todos los de arquitectura. Entonces tenía tantos amigos ahí que me dijeron, no, tú tienes que ser arquitecto, métete a arquitectura. Entonces estudié 2 años de arquitectura, pero me di cuenta que no era lo mío. Tomando en cuenta que en esa época no existían las computadoras y estudiamos sin computadoras, era hacer planos todo el tiempo y era como para mí nada motivante. Y yo siempre tuve el talento de diseñador gráfico. Entonces a los 2 años de estudiar arquitectura decidí cambiarme a la Anáhuac del Sur y soy la tercera generación de la Anáhuac de diseño gráfico. Y ahí fui muy feliz, me encantó mi profesión. Y pues gracias a lo que estudié, desde que estaba en la universidad, empezó mi trayectoria empresarial, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Oye, y a ver, de Neto, cuando trabajaste en Sede Sol, en los inventarios que hacías, ¿qué cosas encontraste? O sea, ¿qué tipo de cosas eran? ¿Como arte, estatuas, alguna reliquia o cosas así? ¿Qué es lo que encontrabas? Mira, lo principal eran arte, o sea, pinturas, esculturas, mobiliario religioso de los púlpitos, los altares, los retablos en sí, y algunas cosas adicionales. Pero, por ejemplo, una experiencia interesante fue descubrir en el Templo del Cerrito, en la Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México, había un par de retratos en un altar muy altos,
y aparentemente todo el mundo decía que eran anónimos. Entonces yo insistía en que probablemente eran de firma y me subí, me trepé a una escalera que pedí prestada y ya de cerca pude descubrir que sí estaban firmados. Y lo padre es que estaban firmados por el pintor Juan Correa, que es uno de los pintores novohispanos más importantes. De hecho, para ese momento ya se había publicado un catálogo de obra de Juan Correa por dos historiadores muy famosos y pues lo primero que hice fue checar si estaban registrados en el catálogo y no era así. Entonces fue interesante porque fue una pequeña pero importante aportación a la historia del arte, porque descubrí la firma de esas pinturas, ¿no? Fue algo padre. Y tipo, después de que descubres eso, ¿qué se hace? Como que se entrega, se va a algún museo o en la misma iglesia o se da al gobierno. No, se queda donde está, nada más a Cedesol se le entera que se descubrió ese dato y ese dato se comunica a historiadores de arte para que sepan que existen esas pinturas y pues en un momento dado puedan hablar sobre ellas, ir a verlas y pues tenerlas presentes, ¿no? Como parte de la historia de arte en México. Ok, buenísimo. Oye, y no sé si sea cierto esto, es una historia que me contaron, pero no sé si sea real o no, que alguna vez estabas haciendo inventario en algún pueblito o algo así y que la gente te perseguía por que habías encontrado algunos santos o les habías tomado fotos o algo así. Bueno, sí, es una experiencia interesante, pero estresante que viví porque fui a un pueblo en Puebla, valga la redundancia, en Puebla, México, y tenía que inventariar la iglesia, lo que yo hacía, ¿no? El templo. Y al llegar me di cuenta que el padre había convocado a los mayordomos. Los mayordomos en los pueblos se estila que tú eres mayordomo de la escultura de la Virgen de Guadalupe y el otro es el mayordomo de la pintura de la Asunción. Entonces convocó a todos los mayordomos a que estuvieran presentes porque ellos son los que cuidan la imagen, son responsables de la imagen aunque esté dentro del templo. Entonces cuando llego veo 50 personas que iban a ver qué iba a hacer yo, ¿no? Entonces ya les expliqué qué iba a hacer y para qué y por qué, pero estaban todos como recelosos y de repente una señora se me acerca y me dice, cuando la gente viene con malas intenciones, la escultura de San Miguel Arcángel se chapea, o sea, se le irritan las chapas, ¿no? Entonces, pues ahí yo fui el que me chapeé porque sí me dio miedo, porque sé que la gente, o sea, si a su juicio el santo se había chapeado, primero te linchan y después averiguan si tenías o no malas intenciones, ¿no? Entonces, de verdad sí fue muy estresante, pero gracias a Dios no se chapeó el santo, entonces salí libre. Órale, qué loco. Y, o sea, pero ¿cuál era su tema? Que no, o sea, eran sus figuras, sus cosas que ellos protegían y no querían a alguien externo ahí haciendo el inventario de lo que fuera o investigando. Sí, es que a la hora que llega alguien de fuera y toma fotos, medidas y registra, ellos sienten que pueden, en el siguiente paso puede ser que les quites la escultura o la pintura. Y pues obviamente no era el objetivo, era solo tener un registro de que existían precisamente para proteger. En caso es muy sabido que en las iglesias se roban las imágenes, las pinturas. Entonces, si no hay un registro, ¿cómo puedes buscarla, no? Entonces, inclusive hay a nivel internacional, Interpol tiene una base de datos donde están las obras de arte robadas. Y entonces tú puedes acceder para ver para buscarlas o para cuando te ofrecen como anticuario una pieza, pues lo ideal es checar que no sea una pieza robada, ¿no? Entonces, sí es importante y para ellos, regresando al tema de ese pueblo, pues ellos eran responsables de su imagen y tenían miedo que fuera uno, como ibas de parte del gobierno, a decir, no, es que nos vamos a llevar la Virgen o lo que sea, ¿no? Entonces, sí les estresa mucho ese tema. Y en los pueblos, si hay un tema de peligro, lo primero que se hace es tocar la campana de la iglesia y el pueblo se acerca y literal linchan a la gente antes de averiguar cuál era el problema, ¿no? Sí tiene su peligro andar allá. Bueno, entonces sí, el punto es que al final pues estás llegando a sus iglesias, a sus templos
y pues son sus tesoros más preciados, entonces no quieren que encuentres algo pues, tal vez valioso que piensen que te vas a llevar, ¿no? O sea, ese es... Exacto, sí. Y el registro, te digo, es solo para tener un catálogo y en un caso de una pérdida o de que se requiera hacer una restauración por algún accidente, pues exista un registro, ¿no? Ese es el objetivo. Ok, oye, ¿y lo más raro que llegaste a encontrar o todo fue bastante normalito? No, fue normal. Recuerdo mucho que me encantó la iglesia de Santa Prisca en Tasco, porque es una iglesia como José de la Borda tenía mucho dinero, era un minero, él patrocinó la construcción de esa iglesia, de esa parroquia, y es increíble porque toda entra dentro del siglo XVIII. Entonces, dentro del siglo XVIII los retablos fueron evolucionando. Al principio del XVIII todavía había columnas salomónicas, después se volvieron estípites, hasta el estilo anástilo, en donde prácticamente desaparecen los soportes. Entonces, como vas recorriendo desde la entrada hacia el altar mayor, vas viendo la evolución de los retablos en el mismo templo. Entonces, es un templo hermoso, muy enriquecedor. Y lo disfruté muchísimo, ¿no? Porque aparte el hecho de que mi trabajo es fotografiar, medir, acercarme a ver si hay firma, no hay firma, era mi pasión. O sea, fue algo que disfruté muchísimo. Sí, tenías experiencia de museo, pero personalizado. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando para la Sede Sol? Fueron 6 años y más de 70 templos los que catalogué. Y Viro, sé que fuiste el creador de Exacto, ¿no? Que fue esta empresa que seguramente mucha gente, y más que nos escucha, ubica las tarjetas de felicitación, porque además eran el inicio de lo Whitexican antes de saber que existía lo Whitexican, porque, pues cuéntanos, o sea, ¿cuál fue la idea y así? Porque fue súper exitoso, ¿no? También. Pues la verdad es que sí, fue una sorpresa para mí profesionalmente porque nunca lo planeamos. O sea, si hubiéramos planeado un éxito, a lo mejor no nos hubiera salido así. Pero sí considero que fue como el antecedente de Whitexican porque nosotros como jóvenes no encontrábamos un estilo, o sea, no, vayámonos a los 80s, que no existía el internet, que la comunicación era tú a tú y de persona a persona. Entonces se regalaba y se acostumbraba a regalar tarjetas de amor, de amistad, de cumpleaños, de aliviate pronto. Pero nosotros como jóvenes no encontramos una manera de comunicarnos que no fuera cursi, porque tú ibas a Sanborns, que era el punto de venta principal de las tarjetas, y encontrabas tarjetas cursis dirigidas a otro nivel socioeconómico, no decían lo que tú querías decir. Entonces de ahí derivó el nombre de Exacto, porque se nos ocurrió hacer tarjetas con una temática pues más enfocadas a nuestro nivel socioeconómico, aunque suene un poco mamón o a más fresa, pero pues nosotros queríamos decir vales chorros, te quiero 1000, nunca cambies, gracias 1000, no sé, no se me ocurren más palabras, pero pusimos de moda, por ejemplo, eres ATM, eres a toda madre, pero pues no te atrevías a decir groserías en esa época. Entonces fue como muy divertido. Entonces empezamos con Jaime, mi socio, en la universidad. Él seguía en La Salle en arquitectura y yo en diseño gráfico en la Anáhuac. Y nosotros diseñábamos las tarjetas y las imprimíamos en serigrafía y las poníamos en una cajita de cartón. Y en la cafetería de la universidad yo me sentaba ahí y se acercaba la gente a comprarme tarjetas. Empezamos como un hobby para irnos de viaje en diciembre con tarjetas de Navidad. Y fue tanto el éxito que luego sacamos las de 14 de febrero y luego nos fuimos a 10 de mayo, Día del Padre, y así empezaron las temporadas y el éxito era increíble. O sea, hacíamos ediciones de 100, 200 tarjetas y en un día las vendía. Entonces le pusimos Exacto porque era exacto lo que quiero decir o exacto lo que quiero comunicar o exacto lo que le quiero decir a mi novia, a mi novio, a mi amiga, a mi amigo, ¿no? Entonces, pues el éxito fue muy padre y estudiaba con nosotros en arquitectura Luis Méndez Jiménez, el dueño de las papelerías Lumen. Y nos dijo, oye, ¿por qué no, si gustan tanto sus tarjetas? Y Lumen en esa época era muy enfocado a diseñadores, a arquitectos, a artistas, a pintores. Entonces metimos las tarjetas en Lumen y fue sorprendente el éxito. O sea, surtíamos los exhibidores y en un día se acababa. Y fue nuestro comienzo como empresarios y empezó a crecer el negocio hasta que nos llegó un pedido millonario de la Comercial Mexicana. Millonario me refiero a miles de tarjetas y para nosotros eran millones de pesos. No me acuerdo ahorita cuánto dinero sería. Creo que era un pedido como de 200,000 pesos, que en esa época era así todo el dinero del mundo para unos estudiantes.
Y entonces mi papá, que tenía una fábrica de sobres, nos dijo, pues yo tengo una máquina y un prensista. Prensista se llama el que opera la máquina de impresión, ¿no? Les presto al prensista, les presto la máquina y échenla a andar a ustedes. Y entonces con una máquina imprenta vieja, hicimos nuestra edición para la Comercial Mexicana y surtimos todas las tiendas, y pues fue un descontrol enorme porque nunca pensamos que se requería promotoría. O sea, tú tenías que ir y acomodar las tarjetas todos los días porque la gente las desacomodaba. Entonces fue un verdadero caos, pero fue un aprendizaje increíble porque de ahí se derivó todo, ¿no? De ahí el reto era entrar a Sanborns, que era la tienda pues principal de tarjetas de felicitación, y logramos entrar como ya por los 90s. En 88 se constituyó formalmente la empresa, y de ahí fue como una cadena de éxito tras éxito con Exacto. Y pues la verdad nunca pedí trabajo, nunca necesité armar un currículum, nunca tuve una entrevista de trabajo, siempre se dio todo solo. Y fue tan grande el éxito que llegamos a tener hasta 200 empleados en nuestra nómina, y pues una gran empresa, la verdad. Nunca fuiste godín, ¿no? O sea, de vender tarjetas en la universidad, como que creció y ya empresario y de empleados y todo. Bueno, trabajé un poquito con Carlos Latapí, un fotógrafo que estudió una generación arriba de mí, y trabajé un poco con él como un verano, y fue mi única experiencia godín. Pero fuera de eso, pues siempre fui independiente, y pues la verdad es que sin ego lo digo, pero pues muy exitoso y muy contento de lo que logramos, porque realmente no había planeación, sino muchas ganas de un espíritu como ochentero. Ahora que está de moda la serie de Mentiras, pues eso éramos en tarjetas. O sea, era muchas ideas frescas, mucha rebeldía, mucho color, mucha diversión, mucha espontaneidad. Y eso lo reflejábamos en nuestras tarjetas. Mucho diseño, mucha moda, mucha tendencia. Entonces fue muy padre, como experiencia fue padre. Sí, fue súper salir de la caja porque aparte en ese momento nadie publicaba o decía algo que no fuera formal, ¿no? Entonces como romper la caja así de eres ATM, mil gracias, escribirlo así con números, o sea, era completamente impensable, ¿no? O sea, era impensable, era irreverente, ¿no? Ajá, exacto. Tenemos anécdotas como que en algunas ciudades de la República no nos entendían, como en Monterrey o así. Decían, ¿qué tarjetas tan chilangas? Entonces dijimos, no, pues tenemos que hacer algo para los regios. Entonces, qué perrón. Y algo para los de Guadalajara. Y entonces empezamos a tropicalizar hasta por estados de la República nuestras tarjetas. Y ya sabíamos que ciertas tarjetas no las podíamos mandar a ese mercado porque no se iba a vender. Incluso llegamos a vender en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa. O sea, realmente empezamos a exportar nuestras tarjetas del éxito que tuvieron. Oye, ¿y fue para Exacto que un día te cayeron unos directivos como de Hallmark o algo así? Sí, bueno, un día llegaron los directivos de Hallmark, que era pues la empresa más importante a nivel mundial de tarjetas de felicitación. Uh-huh. Llegaron como 6 ejecutivos súper importantes y yo pues un moco de 25 años o no sé. Uh-huh. Y dijeron, es que venimos porque nos interesa mucho su marca y nos interesa comprar la marca, el producto y distribuirlo a nivel mundial. Y entonces yo ingenuamente les contesté, ¿cómo creen que voy a vender mi empresa? Pero yo con un orgullo y una inocencia inmensa, porque pues lo que más quiere uno es que te compren tu marca a nivel internacional y capitalizar un negocio, ¿no? Pero en ese momento yo lo sentí como una ofensa. ¿Cómo creen que voy a vender mi negocio? Y entonces me sentí muy, muy orgulloso de haberles dicho que no. Y tal vez dejé ir muchos millones de dólares o quién sabe cuánto, porque pues la marca ya en ese momento valía, ¿no? Porque teníamos todos los puntos de venta de México, todas las ciudades de México y exportábamos. Entonces ya era algo grande y pues que una empresa de ese tamaño se interesara en nosotros fue muy relevante, pero pues yo fui a lo mejor un poco ingenuo o tal vez tonto en no abrir la opción de que me hicieran una oferta, ¿no? Y ahí se quedó en una anécdota. Y también, como dato curioso, alguna vez nos demandó Warner Brothers porque usamos la tarjeta, el logotipo de Superman en una tarjeta que decía, eres super. Entonces se nos hizo fácil poner el emblema que lleva en el pecho Superman y obviamente nos cayó la Warner Brothers y nos dijo, están usando, esto es plagio. Entonces, como empezamos a entender el negocio, lo que era un derecho de autor, lo que era una marca, lo que era una patente,
Y pues los errores nos enseñaron a nosotros mismos proteger nuestras marcas, nuestras licencias, nuestros personajes, etcétera, ¿no? Pero esas son como las anécdotas que tuvimos. Esas tarjetas de Eres Súper fueron las que les hicieron como romper enfrente de abogados, así de que como destruirlas. No, esas nos exigieron saber cuál era el tiraje y las tuvimos que retirar del mercado y destruirlas. Pero en ese caso fue posterior cuando lo de Escaparate. Si quieres ¿Qué fue lo que viene después de exacto, no? Es que no sé si me estoy alargando, pero abreviando, en el 93 surge el Internet, más o menos, que se empieza a popularizar y que todo mundo ya tiene Internet. Entonces Hallmark, no sé en qué momento tuvieron yo creo que fue una pésima idea, regalar las tarjetas de felicitación a través mandabas tú por mail una tarjeta de amor, de amistad, de lo que fuera. Entonces le dieron en la torre al mercado porque ya no podíamos vender las tarjetas porque la gente decía, ¿para qué las compro si las encuentro en internet y se las mando por mail a quien sea? Entonces ahí se empezó a decaer el negocio totalmente. Entonces pasaron como 1 año, 2 años donde las ventas empezaron a ir para abajo, para abajo, para abajo. Los espacios en punto de venta se empezaban a reducir y nosotros pues cada vez más preocupados porque pues, como empresa teníamos un compromiso con la gente, con la nómina, los gastos fijos, etcétera. Entonces, pues en esa preocupación y en eso estábamos cuando a mí me tocó, por coincidencias de la vida, irme de viaje de placer a Nueva York. Y en Nueva York vi el concepto que se llama Postal Free, que eran postales gratuitas publicitarias disfrazadas de arte. Y lo vi, me encantó la idea y ante mi preocupación y con esa, pues sí creo que lo puedo decir, con esa visión de empresario que tengo, regresé a México y le digo a Jaime, mi socio, oye Jaime, vi en Nueva York esto, creo que podría ser una manera de darle la vuelta, pero era impensable, ¿no? O sea, la lógica no nos daba. ¿Cómo vas a agarrar una tarjeta sin costo? Entonces, ¿quién la paga? Digo, pues la pagan los patrocinadores, pero ese concepto no existía en México, entonces fue como muy difícil que los patrocinadores lo entendieran. Pero al final resultó un éxito y se llama, o sea, nuestro eslogan era arte postal publicitario o publicidad disfrazada de arte. Disfrazábamos las tarjetas postales de arte y de ahí se surgieron postales emblemáticas como las colecciones de Absolute o las colecciones de Camel y la gente las tomaba en los bares, en los restaurantes y eran numeradas. Entonces la gente se volvía loca por tener la colección completa, ¿no? Fue tan exitoso el medio que empezaron a surgir coleccionistas en el mercado informal. Incluso en La Lagunilla y en ciertos lugares se encontraban los coleccionistas para intercambiar postales y las que eran muy peleadas o se habían agotado las llegaban hasta a pagar en 500 pesos una postal. Yo llegué a ver postales a la venta en 500 pesos. Entonces era muy satisfactorio ver el éxito que tenía nuestro medio y las marcas y los restaurantes creían totalmente en nosotros, ¿no? Llegamos a tener hasta más de 2,000 escaparates puestos en México, Puebla, Toluca, Cuernavaca, Monterrey, Guadalajara. Y hablaba de que existió la International Free Car Alliance y nos dieron un premio a nivel mundial en Hamburgo por haber sido el país que mejor desarrolló el medio. Porque no sé si tú te acuerdas, pero existió Escaparate Kids en lugares para niños y luego existió Escaparate Salud y Belleza para spas, salones de belleza y cosas que tenían que ver con la salud y la belleza. Entonces fuimos segmentando el medio y pues triunfó. La verdad es que fue otro de los proyectos exitosos, pero pues como todo aprendes con los años que todo tiene un ciclo de vida, ¿no? Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y también las tarjetas postales dejaron de ser atractivas, no porque nosotros hubiéramos dejado de hacer algo bien, sino porque también cambió la manera de comunicarse de la gente. Empezó todo lo que es la parte de ecológica, de no gastar papel, de no hacer impresión, y ya la gente no quería nada en las manos, ya todo empezaron los smartphones, entonces ya todo el mundo quería en sus teléfonos tener todo, ya no lo querías físicamente, cualquier volante, cualquier papel, cualquier postal, ya te estorbaba. Entonces empezó también el deceso de Escaparate Publicidad. Oye, antes de pasar al fin de Escaparate, porque sí eran buenísimas las postales, yo coleccionaba justo las de Escaparate Kids, hubo una muy chistosa, ¿no? De Barbie y Ken. Ah, sí, esa anécdota, esa sí es la de ante el notario. Lo que pasa es que nos contrató Pfizer, los laboratorios, porque tenían una campaña de herpes genital.
Entonces nosotros pues teníamos una agencia creativa, al mismo tiempo que teníamos el medio publicitario, yo tenía como 14 diseñadores a mi cargo para abastecer de creatividad a nuestros clientes. Entonces se nos ocurrió con uno de mis creativos, ¿por qué no comunicar el herpes genital a través de la Barbie y del Iron Man, ¿no? Entonces pues hicimos la campaña y muy bonita, a Pfizer le encantó y pues ya publiquen, imprimimos y lanzamos al mercado la campaña y pues antes de la primera semana que circuló la campaña, obviamente nos buscó Hasbro, que era el propietario de las licencias de esas marcas y nos dijo, oye, ¿cómo te estás atreviendo a ponerle herpes genital a la Barbie y al Iron Man cuando son mis personajes más cuidados y mis licencias más costosas, ¿no? Entonces ahí sí fue demanda, o sea, me llegó una demanda literal y pues tuve que dar la cara, tuve que ir con abogados y explicarles que fue una imprudencia de nuestra parte, pero no habíamos actuado con dolo. Entonces, para perdonarnos o para que no trascendiera la demanda, nos exigieron que se retirara el tiraje de todos los puntos de venta de puntos de distribución y que ante notario público fuéramos a un lugar de destrucción. Y entonces ante notario se destruyeron todas las postales. Obviamente a Hasbro se le tuvo que repetir la edición y cambiar totalmente el tono de la comunicación para comunicar ese padecimiento. Y con Hasbro, pues al final terminamos bien porque les pagamos con una campaña publicitaria de postales anunciando sus juguetes, ¿no? Entonces al final, como todos eran nuestros clientes y todo el mundo nos conocía, pues se cerró bien, pero sí es una anécdota que contar, ¿no? Una imprudencia y también falta de experiencia, ¿no? Sí, obvio, es un error inocente y aparte, pues, a ver, creatividad no faltó, estaba buenísima la idea, solo justo como que, pues, al final se cruzan permisos, licencias y todo que jamás te imaginas, ¿no? O sea, bajas una idea, la aterrizas y dices, está buenísima y aparte un tema súper difícil, ¿no? O sea, súper difícil de comunicar. Claro, se nos hizo fácil ejemplificarlo con unos muñecos. Exacto, sí, pues también como que más friendly, pero no, esa anécdota es muy chistosa. Y ya nada más, o sea, terminando lo de Escaparate, también se aventaban los desfiles de Coca-Cola, ¿no? Pues mira, a la par, lo que pasa es que Escaparate éramos como muy creativos y entonces inventamos la entrega de premios Escaparate a lo mejor de la publicidad. Y entonces hacíamos unos eventos primero en el Auditorio Nacional y terminamos en el Bosque de Chapultepec haciendo un evento, creo que eran, no sé, 2,000 personas, 10,000 personas, 10,000 invitados. Y todo el mundo quería ir a los eventos de Escaparate porque eran totalmente inolvidables, ¿no? Eran experiencias en las que presentábamos artistas, talentos. Hicimos una fundación de apoyo a la gente con VIH y SIDA y Silvia Pinal fue nuestra madrina, la conductora de la entrega de premios fue Susana Zabaleta y Regina Orozco, presentábamos artistas de la disquera, estuvo Alex Sintek, entonces había conciertos, había desfiles de moda con Macario Jiménez, con los grandes diseñadores de ese momento. Entonces era todo un fenómeno de moda, de diseño, de música, y todos los patrocinadores estaban ahí presentes, ¿no? Entonces se volvieron muy importantes los eventos de Escaparate. Pero a la par de Escaparate teníamos una agencia de publicidad para abastecer de diseño nuestras campañas y ahí fue donde entró Coca-Cola. Coca-Cola entró como cliente y empezamos a hacer la caravana Coca-Cola, que es diferente, que era, nosotros nos contrataron o hacíamos licitación cada año para participar en la campaña de Navidad de Coca-Cola de cada año. Y ganamos durante 8 años esa campaña de Navidad. Hacíamos desde el eslogan, la comunicación de Navidad, los decorines de los arbolitos de todas las ciudades de la República y el concepto de la caravana Coca-Cola, que eran carros alegóricos con música, con diseño, y hacíamos la producción y hasta un año llegamos a hacer la producción musical de la caravana Coca-Cola y diseñábamos los juguetes promocionales como el buzón de los deseos, el tesoro de la Navidad, pues todos los juguetes que alguna vez tuviste de Navidad de Coca-Cola, nosotros los diseñamos durante 8 años. Y luego por compliance perdimos la cuenta, o sea, por ética corporativa no podíamos tener tantos años la cuenta y fue cuando vino el deceso de la agencia de publicidad, Escaparate dejó de existir de manera natural, se fue haciendo cada vez más pequeño el negocio y fue cuando surgió Sopa de Ideas, la agencia de publicidad, donde ya ahí nos unimos Ernesto y yo y empieza la historia de hermanos juntos, ¿no?
con Sopa de Justo. Ideas y Coca-Cola. O sea, se juntaron en Sopa de Ideas, que era otra agencia de publicidad, los dos, ¿no? O sea, Sí, yo vendí mis acciones de Escaparate. ok. Fallece Jaime, mi socio, en un accidente automovilístico. Y entonces le digo a Ernesto, ¿sabes qué? Vamos a arrancar una nueva agencia, tú y yo solos, como hermanos, y vamos para adelante y vamos a reinventarnos, ¿no? Porque fue mucho dolor, fueron muchas pérdidas, fue muy complicado. Entonces empezamos Ernesto y yo con la agencia de publicidad que se llamaba Sopa de Ideas. Ya nos venimos a esta casa donde estamos ahorita, que es Mérida 10, que es donde está en la Roma Norte, la tienda de Viriatus, que como empezó, pues Ernesto te puede contar, ¿no? Bueno, yo toda la vida me gustaron las antigüedades. Recuerdo ir a casa de mis abuelas, meterme a los cuartos y a los sótanos a buscar cosas. Y ahí empecé a pedirles a mis abuelas que me regalaran las cosas. A veces ellas, por cuestiones de reacomodo, desechaban cosas que yo les encontraba un valor y las guardaba. Eso fue desde niño. Y también teníamos unas tías que tenían una casa muy grande en Otumba, un pueblo del Estado de México, que se quedó atrapada en el siglo XIX esa casa y yo alucinaba ir a esa casa. Entonces, eso fue parte de mi interés por las antigüedades y seguí coleccionando toda la vida. Ya cuando tenía la posibilidad de ir a la Lagunilla, iba a buscar para mí tesoros, ¿no? Entonces encontraba libros, objetos inclusive de uso cotidiano, no necesariamente de arte, y lo que podía lo compraba. Entonces ahí fue cuando Viriato, un día, cuando la agencia no iba muy bien, dijo, oye, ¿y qué pasa si hacemos de tu negocio, de tu hobby, un negocio? Y entonces, pues no, a mí me encantó la idea y él conocía al director de Casa Palacio. Entonces le comentó de la idea de que si no le interesaba tener un corner de antigüedades en su tienda, y le encantó la idea. Vino, armamos un showroom a vapor, entró y impresionante porque entró, dio 5 pasos y dijo, sí, quiero que estén en Casa Palacio, pónganse de acuerdo con el comprador, y entramos desde el principio a Antara, ¿no? Entonces la agencia de publicidad de Sopa de Ideas se empezó a convertir en la tienda de Viriatus, antigüedades, y a la par entramos a Antara. Un año después entramos a Casa Palacio Santa Fe, pero fue muy padre porque fue exitoso desde el principio. Oye, y una duda, o sea, el primer stock de piezas, o sea, con lo que montaron, no sé, esa primera esquinita y así, ¿era de cosas que tú tenías, que habías como coleccionado durante los años? ¿O además de eso empezaron a, no sé, comprar o buscar, o sea, de dónde salía todo eso? O por lo menos el principio. Pues sí, ahí empecé con el desprendimiento porque todo lo que compraba me gustaba. Entonces decidí que pues ya estaba saturado de objetos. Entonces parte del stock inicial fue parte de mi colección, pero sí pusimos un presupuesto para comprar y adquirir cosas. Tan saturada estaba la agencia de publicidad de antigüedades que yo me enojaba. Se llamaba Sopa de Ideas la agencia y yo le decía, es que esto ya no es Sopa de Ideas, es Bodega de Ideas. Y al principio se llamaba Bodega de Ideas la tienda de antigüedades. Pero cuando entramos a Casa Palacio y nos dice Nacho Reynoso, que fue el que nos dio la oportunidad de entrar a Casa Palacio, nos dice, pero ¿cómo se llama su tienda? Y nosotros, ¿cómo? Porque nos dio el primer piso con marcas de lujo, ¿no? Entonces estaba Alfonso Marina, Fendi, todas las marcas, Ralph Lauren, todas las marcas de lujo, y ni modo que pusiéramos Bodega de Ideas junto a esas marcas, ¿no? Entonces llegó el momento que dijimos, ¿cómo le ponemos? Hay que sofisticar el nombre de Bodega de Ideas. Y como los dos nos llamamos Viriato, él es Ernesto Viriato, yo soy Viriato Gerardo, por una fijación que tenía mi papá con el nombre. Entonces decidimos convertirlo al latín y ponerle Viriatus. Y entonces, pues Viriatus somos los dos, aunque a mí me dicen Viriato, pero Ernesto también se llama Viriato. Entonces es muy interesante nuestro nombre, tiene historia, tiene pues esa dualidad de nuestro logotipo, que somos
opuestos, ¿no? Ernesto dice blanco, yo digo negro, Ernesto piensa en una cosa, yo pienso en la otra. Somos totalmente opuestos, pero eso es lo que le ha dado éxito al negocio, las dos visiones totalmente diferentes, ¿no? Sí, 100%. Y para los que no estén tan familiarizados, ¿qué tipo de antigüedades tienen en Viriatus? O sea, desde cuadros, arte, artefactos, teléfonos, no sé, máquinas de escribir, o sea, ¿qué tan extenso es como el catálogo? Pues mira, creo que parte del éxito de Viriatus es que quedamos en encontramos un nicho de mercado en cuanto a edad de gente joven que tiene cierto interés por tener un objeto, 3 objetos como acentos en su decoración contemporánea, ¿no? Nosotros nunca hemos pensado que alguien venga y compre todo antiguo y que su casa parezca de su abuelita, no. La idea de Viriatus es que son acentos antiguos en decoraciones contemporáneas y además nos hemos distanciado un poco de los tradicionales anticuarios porque un anticuario tradicional tiene pues grandes piezas de porcelana, muebles súper elaborados, cosas muy finas y muy elaboradas que difícilmente encajan en una decoración contemporánea. Nosotros encontramos que objetos cotidianos que entraron en desuso tienen un mercado que gusta a los jóvenes, ¿no? Entonces, jóvenes y adultos. Entonces, ahí sí es donde entran nuestras piezas más vendidas son máquinas de escribir, cámaras fotográficas, aparatos como teodolitos y niveles de topógrafo, que parece mentira, pero se venden muy bien. Libros, siempre los libros, tanto por su contenido como por los que rescatamos, porque muchas veces son libros en alemán sobre medicina del siglo XIX que ya nadie le interesa, ¿no? Tal vez algún historiador, pero alemán. Entonces, lo que nosotros hacemos es rescatar por los encuadernados, que son preciosos, inclusive hay coleccionistas de encuadernados. Nosotros rescatamos libros, sobre todo del siglo XIX en piel, que la gente nos compra para de sus decoraciones, para sus libreros, ¿no? Como complemento. Y hemos armado definido como nuestra tienda en 3 categorías. Vendemos muebles, objetos y libros. Es como clasificamos las 3 categorías. Dentro de objetos entra todo lo que te platicó Ernesto, muebles de todo tipo, desde siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX. Y libros, pues como te platicaba, de todas épocas. Entonces, como que esas son las 3 categorías que manejamos y en las que nos hemos especializado. En muebles, por ejemplo, lo que más vendemos son los secreters, que son estos escritorios de cortina que tienen cajoncitos. Ese es el top de venta de muebles. Y mucho mueble que es como de oficina, pero oficina de finales del siglo XIX o principios del XX. Sin embargo, también llegamos a tener objetos que son como mesitas de estilo neoclásico o inclusive medio barrocas, pero son la mesita, la cómoda chica, no son la recámara, la sala, el comedor, sino muebles complementarios que también se vuelven el acento que va a complementar tu decoración contemporánea, ¿no? Porque es una mesita con unas sillas contemporáneas, por ejemplo, ¿no? Y algo que también nos diferencia de la competencia o de los otros anticuarios es que nosotros somos unos anticuarios que nuestra tienda está muy ordenada. Venir a nuestra tienda es una experiencia, pues como a veces hasta nos preguntan, ¿estoy en una tienda o en un museo? Y eso le dio mucha visibilidad a nuestra marca porque está ordenada, no es una tienda caótica como todas las tiendas de antigüedades, sino es una tienda muy amigable y te invita a comprar las cosas. Y entonces ahí fue donde surgió Viriatus Interiorismo, porque la gente llegaba a la tienda y decía, oye, esto está increíble, pero lo quiero así como está acomodado. Y yo, bueno, pues te puedo ir a tu casa y te acomodo lo que me estás comprando. Y así empezó la división de interiorismo, porque iba a las casas y les acomodaba lo que compraban, pero luego te dabas cuenta que en la otra esquina o en la otra habitación, pues ya no venía al caso. Entonces le empezaba a hacer sugerencias y entonces ya ahora estamos divididos en 2. Ernesto maneja el área de Viriatus Antigüedades y yo el área de Viriatus Interiorismo. Está increíble. Oigan, y para todas estas antigüedades, ¿cómo le hacen para conservarlas? O sea, hay cosas que se deterioren o no tanto porque son muebles y entonces justo pueden estar en casas y se pueden usar y todo, pero por ejemplo libros o cosas delicadas tienen algo
como para que se conserven? No, en realidad los objetos los compramos en distintos estados de conservación, digamos. Entonces, pueden estar en muy buenas condiciones. Siempre buscamos que tengan pátina. La pátina es la huella del paso del tiempo sobre el objeto. Entonces, es un poquito de mugrita, de que le da carácter al objeto. No, nuestra intención no es que los objetos antiguos se vean como nuevos. Esa es una tendencia, pero nosotros no la seguimos. Entonces, si la pátina es correcta, la dejamos. Si requiere algo de limpieza porque tiene manchas de pintura que no son pátina, pues se limpia, ¿no? Y hay otros objetos que sí de plano se tienen que restaurar con profesionales. Normalmente en condiciones de las casas contemporáneas no pasa nada, con los objetos no son tan delicados, simplemente es evitar, por ejemplo, que haya humedad. Eso sí puede afectar a cosas antiguas o nuevas, ¿no? Entonces, no es algo especial que se tenga que tener cuidado en las casas, ¿no? Nada, tal vez que no le dé el sol a una pintura directamente, ¿no? Ok. Oye, y hoy en día, ¿de dónde siguen sacando antigüedades? Hay gente que llega y dice, yo creo que tengo el mapa de no sé qué y se los quiere vender, o van a como explorar lugares, o cómo consiguen los objetos hoy en día. Pues mira, son distintas formas. Uno, me contactan vía WhatsApp, que eso es muy común. O sea, prácticamente te podría decir que 10 personas me contactan al día para ofrecerme. Normalmente es porque se murió la abuelita y heredaron y ya no quieren las cosas, se van a reducir de casa, entonces ya no les caben, simplemente ya no les gustan, entonces me ofrecen. Claro que de esas 10 personas, tal vez una o menos en porcentaje son a las que les compro, porque sí hay una curaduría, ¿no? No compro de todo, tenemos un estilo y ya la gente está padre porque ya la gente reconoce el estilo Viriatus, ¿no? Entonces, es a través de la gente que me contacta. Hay gente que se presenta directamente en la tienda y me trae objetos. Yo voy a ventas de garage o hay personas que se dedican a desmontar casas que me conocen y me invitan, entonces también en casas directamente. Y por supuesto también en los mercados de pulgas, ¿no? Que siempre van a ser un punto atractivo de búsqueda, ¿no? Lo importante que ofrecemos también es que sabemos contextualizar las cosas, porque hay gente que no tiene la visión. A lo mejor tú puedes encontrar un teléfono de los que vendemos aquí en una banqueta, pero si no lo sabes contextualizar en un espacio, en un entorno contemporáneo o en un proyecto de interiorismo, pues la gente no se lo imagina. Entonces el valor que tenemos nosotros es que sabemos contextualizar los objetos en los espacios. Sí, exacto, porque ahorita aparte también justo está muy de moda esto, ¿no? O sea, combinar o tener como justo algún detalle como antiguo, pero luego uno que no tiene ese talento de decoración dice, ay, no, se ve raro, ¿no? Como que ni al caso. Entonces, ese valor que dan creo que está increíble. Ahorita viene una etapa interesante para nosotros porque está de moda el maximalismo, que es exactamente lo opuesto al minimalismo. Entonces, es un maximalismo ecléctico, entonces puedes meter distintas cosas de distintos estilos en el mismo espacio, ¿no? Obviamente habrá quien lo tome y le guste y quien no, pero como tienda de antigüedades se viene una época buena por esta tendencia maximalista. De hecho, te platicaba antes de entrar al aire que pues estamos muy contentos porque viene un cambio para Viriatus. Cumplimos 10 años, ya estamos en el 11º y casualmente encontramos una esquina en donde estamos en Mérida 10, en la esquina de Mérida 22 con Puebla, un local increíble, ¿no? Actualmente estamos en una casa de 1911 que es muy bonita y es toda una experiencia visitarla, pero pues nos vamos a cambiar, le estamos apostando al negocio y en vez de tener 1,40 m de aparador, vamos a tener 24 metros de aparador en una esquina icónica de la colonia Roma, frente a restaurantes de moda. Entonces le estamos apostando con todo a Viriatus porque sabemos que es nuestra oportunidad, ¿no? Ahorita está el éxito y hay que capitalizarlo de alguna manera. Y aparte, pues ya estamos en una edad en la que nos estamos jubilando ambos. Entonces estamos trabajando más por gusto, por pasión y pues seguimos diversificándonos, ¿no? Además del cambio que viene en un mes a Mérida 22, pues ya estamos en San Miguel de Allende y hemos hecho ciertas alianzas. Uno de nuestros clientes más importantes
que ya no es nuestro cliente, sino nuestro amigo, es Carlos Rivera, el cantante. Y ahora estamos, además de que hicimos el proyecto de interiorismo junto con él, de su hotel boutique Casa Huamantla, hicimos ahora una cafetería junto con él, donde hay una experiencia donde puedes comprar las antigüedades, y hicimos también la curaduría de su colección particular. Entonces estamos muy metidos en Huamantla, Tlaxcala, con Carlos, haciendo proyectos muy interesantes, y estamos pues de alguna manera ayudándole a hacer relevante el estado de Tlaxcala, que ya con su nombre pues ya lo puso en otro nivel, pero nosotros de alguna manera estamos ahí haciendo presencia, ¿no? Qué increíble. Y oye, o sea, justo hablando como de este tipo de clientes de ya, o sea, otro nivel así súper alto perfil, ¿les han llegado a pedir como redecoraciones o cosas así, interiorismo, o sea, que dices, ¿cómo puedo estar trabajando con esta persona súper famosa o con este artista o así? Digo, además de Carlos, obviamente. Sí, a mí me tocó que a través de una arquitecta interiorista me pidió libros antiguos del siglo XVIII, de los que estaban forrados en piel de ternera o cochino, que son muy característicos. Y yo le decía, pues es que hay pocos y son muy caros. Y me decía, no importa, tú tráemelos. Y me di cuenta que resultó ser una de las personas más ricas de México, que quería llenar sus libreros con libros del siglo XVIII. Entonces acabamos vendiéndole casi $1,000,000 en libros antiguos que yo le conseguía. Y era impresionante porque le decía, mira, en esta caja puse los que están más caros porque por si no quieres. Y me volteaba a ver así como diciendo, ay, pobrecito. Y ella los agarraba y sin ver precio los acomodaba en su librero. Quedó muy contenta y quedó increíble el librero, ¿no? Pero sí se gastó una fortuna en libros. Tú cuidando la economía familiar, muy preocupado, y ella como, no, Y no, o sea, dame los paros. No tenía idea de la dimensión de la capacidad económica de mi cliente, ¿no? Y así hemos tenido importantes empresarios que son nuestros clientes, actores, cantantes, políticos, empresarios, muy, muy padre, porque nos da mucha satisfacción que gente de ese nivel dice que tenemos una tienda que podría estar en Londres o en París, y eso la verdad es que te ayuda a tu ego increíblemente, ¿no? Desgraciadamente no podemos decir nombres por confidencialidad, pero sí hemos hecho proyectos para gente muy importante. Y algo que sí podemos platicar con orgullo es que nos llegó una felicitación a través de nuestro sitio web, que es viriatus.com.mx, de Ángeles Mastreta, donde nos decía que gracias a nosotros ella se inspiraba en sus novelas y en lo que escribía para con nuestros muebles y con nuestras antigüedades le servían como inspiración y nos felicitó. Y la verdad es algo que pues, nos hizo sentir muy orgullosos de que alguien de ese nivel nos mande una felicitación pública, ¿no? No, sí, totalmente. No, y ahora que tengan su escaparate de, ¿qué? 24 metros. Es que son 5 aparadores de 4 metros cada uno, son 20 metros, más la entrada, que son otros 4 metros, son 24 metros. Entonces la entrada va a ser por Puebla y Mérida, y va a estar increíble. Realmente el proyecto está muy bonito, y pues estamos muy emocionados. O sea, realmente está padre. Va a parecer un museo esa esquina, porque sí son muy buenos, o sea, sus escaparates siempre son increíbles. Pues es un reto, porque tenemos que mantenerlo impecable, ¿no? Oigan, ¿y algún hallazgo entre estas antigüedades que hayan dicho, wow, esto vale, o sea, que jamás nos imaginamos? Bueno, el top del objeto más valioso encontrado es un día llegó una persona a venderme un lote de libros aquí en la tienda. Yo vi que había libros del siglo XVIII, eran pues, más de 150 libros, entonces no me puse a revisar uno por uno. Negociamos un precio por todo el lote y ya se fue el señor, yo no lo conocía, y ya llevamos un inventario. Entonces, inventariando los libros, descubro que había un álbum de fotografías que lo hizo Guillermo Kahlo. Guillermo Kahlo es un fotógrafo que contrató Porfirio Díaz para hacer un levantamiento de los principales edificios religiosos y civiles a principios del siglo XX. Y bueno, sabemos que es el papá de Frida Kahlo.
Y ese álbum tenía 50 fotografías, 2 de ellas panorámicas, pegadas en un libro muy grande, totalmente manual el tema, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar qué era eso, se llamaba México y Chapultepec 1904. Entonces encontramos que la Ibero tenía uno de esos álbums, e inclusive hizo una publicación facsimilar del álbum, otro estaba en el Museo de San Carlos y otro se había subastado en Alemania hacía unos años. Gracias a esa subasta nos dimos cuenta como del valor internacional del libro, ¿no? Del álbum. Y lo importante era que fotografías en papel fotográfico pegadas en el álbum, no era una impresión en offset o alguna cosa, ¿no? Entonces eran como primera edición de fotografías de Guillermo Kahlo y de lugares icónicos de México, ¿no? De la Ciudad de México y de los alrededores. Entonces, finalmente pudimos venderlo en más de $1 millón a un coleccionista privado de México que tuvo la visión de la importancia de este álbum, ¿no? Entonces, esa es la pieza, bueno, es lo más importante que hemos conseguido en cuanto a valor económico, ¿no? Dices que el lote de libros lo compraron como, no sé, en $500, ¿no? O algo así. El lote eran como 15,000 pesos, entonces le tocaban como 500 pesos de valor al álbum, ¿no? Al álbum, ok. Uh-huh. Y se vendió en más de $1 millón, wow. Sí, fue un garbanzo de a libra. Y es lo que todos los historiadores y los buscadores de tesoros queremos encontrar, ¿no? Algo que encuentres en un valor bajo y que resulte ser algo muy importante. Y también tengo aquí que encontraron algo que pensaron que era un juguete y resultó ser como una réplica de un cohete o algo así, ¿no? Pues esa historia también es muy bonita porque Ernesto compró un cohete pensando que era un juguete. Entonces lo teníamos ahí y duró bastante tiempo exhibido, pero un día vimos que decía Mitl que es flecha en náhuatl. Y entonces empezamos a investigar un poco en internet y resulta que era una reproducción o una réplica a escala de unos experimentos meteorológicos que se estuvieron haciendo por ahí de los principios de los años 60. Entonces era una pieza muy interesante de colección y se la presentamos al Politécnico Nacional y ellos tienen un museo de meteorología y les interesó muchísimo la pieza y también se fue al museo, nos la adquirieron ellos como parte de su colección y pues sí, obviamente la vendimos a un precio totalmente arriba de lo que nos costó, pero lo interesante es que logra trascender un juguete que compraste tal vez en una banqueta y resulta que es una pieza de colección de museo, ¿no? Qué increíble. ¿Y lo más raro que hayan encontrado o que les hayan encargado? Sí, tenemos también como parte del servicio de Viriatus es que si tú estás buscando algo específico, me contactas, me mandas una fotografía. Yo tengo una lista de reproducción de 270 personas que se dedican a esto. Entonces sí me ha funcionado porque que quieren un fonógrafo, lo subo la foto, quién tiene y me dice, ¿no? Y un día un cliente me pidió una prótesis de una pierna. Entonces, pues se me hizo súper loco, pero dije, bueno, a ver si alguien tiene, subí a mi red y sí, brincó alguien que tenía una prótesis de pierna, se la conseguí y al final me mandó la foto con la pierna colgando de su cocina. Es un escritor muy sui generis que vive en Yucatán y siempre me ha comprado cosas extrañas y eso creo que es lo más raro que me han pedido. O sea, y la prótesis la buscó como un adorno y se la conseguiste y entonces la colgó en el techo de su cocina de decoración, así como, vamos a comer y tengo aquí una prótesis de pierna colgando. Exacto, él es como surrealista. Ok. Wow. También ha sido muy divertido que que han llegado de manera así aleatoria. Una vez llegó una colección de maletas y tenían las iniciales de ALM o algo así, que era Adolfo López Mateos. Entonces investigando, y entonces tuvimos las maletas de un expresidente y vendimos su colección de maletas. Y luego llegaron unas macetas que pertenecieron a la Casa de Cuernavaca de María Félix. Entonces, pues hemos tenido piezas que pertenecieron a
a grandes personalidades, tanto del medio artístico como de la historia, ¿no? Entonces nosotros como que tratamos de comunicar eso con nuestra marca, que tú te vuelves el protagonista de la nueva historia de un objeto o de una pieza, ¿no? O sea, que va pasando de mano en mano y que de alguna manera, por eso nosotros decimos que Viriatus es objetos con historia. Tú estás comprando no solo una pieza, sino estás comprando un objeto con una historia que contar. Y también se vuelve un tema de conversación nuestra marca, porque un cliente que nos compra un microscopio, le damos una cédula con la historia de la marca y en qué años. Entonces son temas de conversación. Cuando alguien llega a su casa y les dice, ay, qué lindo tu microscopio, les damos todo un speech y les damos una historia por escrito de la pieza. Entonces ellos pueden tener temas de conversación interesantes basados en nuestros productos. Oye, y hay productos que, o sea, pueden ser no, o sea, porque obviamente cuando ves la marca, ves el logo, ves cómo están arreglados, dices, híjole, no me va a alcanzar ni para una pluma aquí, pero tienen algo que, pues como dicen, ¿no? Jóvenes interesados que pues quieran meterle algún detallito a su casa y así, como que algo que sí alcanza, ¿no? a seres mortales, ¿no? Algún objeto, alguna cosa así, porque igual no sé qué se pueda estar imaginando la gente de, híjole, igual y está padre, pero podría estar súper, súper caro. Sí, no, tenemos la característica de que somos una tienda que encuentras objetos hasta de 100 pesos, ¿no? De 100 pesos hasta miles de pesos. Entonces, dependiendo de tu presupuesto, puedes venir y, por decir algo, en cámaras fotográficas, puedes comprar una cámara del siglo XIX, o si no te alcanza, de principios del 20 o de mediados del 20, y entonces tienes una antigüedad de un costo accesible, ¿no? Y como no son objetos necesariamente finos y costosos, sino más bien utilitarios que entraron en desuso, no son tan costosos. Entonces puedes tener la maquinita de escribir o, la pluma o lo que quieras, ¿no? Hay para todos. Otra cosa que vendemos mucho es gráfica antigua, básicamente siglo XIX, y tenemos de muchos temas. Tenemos botánica, aves, peces, anatomía, arquitectura. Entonces, la gente, por ejemplo, tenemos muchas visitas de extranjeros que normalmente no se pueden llevar cosas grandes, pero sí se pueden llevar una gráfica del tamaño de una carta o doble carta, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy exitoso, la parte de la gráfica. Y otra cosa que parece mentira, pero todo lo que tiene que ver con las boticas antiguas se vende muy bien, desde los frascos de porcelana que son súper elegantes, hasta botellitas, cajitas de medicamento, de metal, morteros, todo eso se vende muy bien. Entonces, la verdad es que invitamos a que todos vengan porque hay para todos y de todos gustos, ¿no? Exacto. Un tema relevante ha sido la gentrificación. La colonia Roma está totalmente gentrificada. Entonces, nuestro reto ha sido ofrecerle a los turistas cosas que se puedan llevar y viajar con ellas. Entonces, por eso tenemos cosas accesibles también, tanto en precio como en manera de viajar con ellas. No, y está increíble porque se llevan algo con un cachito de la historia de México al final, entonces está padrísimo. Exacto, por ejemplo, conseguí unos stickers como muy naif de los años 50, son stickers, calcomanías, y no sabes el éxito que han tenido tanto por ser de México como por ser naif y de los 50, ¿no? Entonces está interesante ese mercado. También Viriatus está muy inspirado en lo que eran los antiguos gabinetes de curiosidades, que es como el principio de los museos. Y desarrollamos unas cajitas de cartón como tamaño de una postal, donde metemos pequeñas cosas históricas. Y entonces les llamamos gabinetitos, un poco hablando de Netito, de Ernesto. Entonces, está muy bonito y como muy curiosa la idea, porque tú como turista te puedes llevar un gabinetito, que es una cajita con antigüedades de manera muy armónica guardadas ahí, ¿no? Está padrísimo. Oigan, y entonces para resumir, están en Casa Palacio, tienen su showroom que van a mudarse. Ajá. También han estado en Zona Maco, ¿no? Sí, Zona Maco es pues como sabes, una feria de arte anual y está dividido en 4 secciones y nosotros estamos en la sección del salón que le llaman. Y ha sido un éxito, la verdad, impresionante para nosotros, para darnos a conocer, y ha sido como un escaparate para captar clientes de alto nivel. O sea, realmente Viriatus
además de los clientes de día a día, que obviamente son bienvenidos, tenemos una cartera de clientes como top, que nos compra mucho y son clientes recurrentes y que generalmente salen de Maco, ¿no? Porque logramos sorprender ahí con nuestro display. Nos distinguimos de todos los demás anticuarios por nuestro display tan impactante, sorpresivo, diferente. Y un poco en ese stand casi siempre tratamos de comunicar esto que te decía de un gabinete de curiosidades, donde encuentras de todo, desde un espejo clásico dorado, súper barroco, hasta una maleta de los años 60 o un cuadro intervenido de arte contemporáneo, ¿no? Sí, está increíble. Cuando yo fui a Zona Maco y los vi, también dije, por mucho es el stand como más bonito, más arreglado, que más llama la atención. O sea, como que literal entras y neta sí viajas en el tiempo. Entonces, está increíble. Sí, sabes que es padre que obviamente Maco el 80% es clientes que van a ver arte contemporáneo. Entonces, cuando llegan orgánicamente a la sección de antigüedades, no lo esperan, pero la verdad es que lo podemos decir, los anticuarios, nuestros colegas anticuarios tradicionales reciben mucho menos gente que nosotros, porque el concepto que te decía que logramos encontrar de un nicho de mercado que no es la antigüedad tradicional, pero tampoco es el bazar de la cháchara, llegamos a un nicho que justo es ese, y la gente entra. No para de entrar la gente a nuestro stand en todas las horas en que está abierto y todos los días y descubren como algo de que no habían contemplado en su mente, ¿no? Ellos fueron a ver arte contemporáneo y se pueden dar cuenta que encuentras inclusive una manopla de béisbol antigua enmarcada en una caja y se les hace increíble, ¿no? Una ruleta de un casino. O el panel de una casa de moneda que conseguimos esta vez, increíble, o muebles de cajones, que eso es otro de nuestros highlights, o sea, todo lo que tiene cajoncitos me encanta, lo compro y ya se volvió como icónico de Viriatus, ¿no? Entonces, son cosas que les abres la mente y dices, ¿por qué no tener un mueble de cajoncitos de los años 20 en mi estudio, ¿no? Aunque sea contemporáneo. Entonces, la verdad es que nos ha ido muy bien en Maco. Y también estamos en San Miguel de Allende, dentro de Namu, una tienda de muebles de Asia. Y tenemos un pequeño store in store como Casa Palacio, dentro de Namu, en San Miguel de Allende, en camino al Coser. Entonces también estamos muy contentos de estar ahí porque estamos llegando a otro mercado de extranjeros y gente que visita San Miguel de Allende. Buenísimo. Y ya para cerrar, en Instagram están como @Viriatus, antigüedades, y... Es importante el Viriatus con TH. Exacto, Viriatus con TH, o sea, Viriatus, antigüedades, y también hay Viriatus interiorismo, ¿no? Sí, desgraciadamente el Viriatus interiorismo no está tan rico por lo que te decía de la confidencialidad. La gente no quiere que publique sus casas. Entonces no está tan rico, pero sí ofrecemos el servicio y tenemos pues una experiencia y un portafolio muy rico que desgraciadamente a veces no podemos mostrar tanto. Sí, bueno, se pueden meter a ver Viriatus antigüedades para que vean todo lo que tienen y ya sí. Y también tenemos nuestra tienda online. O sea, si tú te metes a viriatus.com.mx puedes comprar en línea. Obviamente no tenemos todo el inventario arriba, pero sí tenemos algo muy representativo para quien nos esté oyendo y ahorita pueda consultarnos, nos puede comprar en línea. Y los esperamos a partir de, yo creo que finales de julio, agosto, ya en Mérida 22. Perfecto. Ay, pues buenísimo. Muchísimas gracias por contarnos toda su historia. Está súper interesante para que todo el mundo se dé una vuelta y ya pongan sus casas más bonitas. Muchas gracias por la entrevista, por la plática. Es como mucho rollo, pero al final es una trayectoria. Ya tenemos 60 años y pues toda esta trayectoria y experiencia profesional, pues es difícil resumirla en poco tiempo. Y es importante que para nosotros, nuestros clientes no compran cosas, más bien adoptan objetos de la historia. Se vuelven los nuevos protagonistas del objeto. Recuerden que si quieren aparecer en los próximos capítulos de Atípico, pueden mandarnos su historia a atípico@whitezican.com. Esto fue Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico.